Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día martes 4 de junio y vamos a ver la palabra de Dios en Primera de Pedro capítulo 2, versículos 11 al 25 con el título Sufriendo por hacer el bien como Cristo para la gloria de Dios. Hermanos, yo creo que con simplemente ver el título algunos de ustedes ya van a pagar el devocional, porque la verdad es que nadie quiere sufrir. Sí, yo les digo, Dios nos va a prosperar, Dios nos quiere sanar, Dios nos quiere bendecir abundantemente, materialmente. Todos dicen amén, pero cuando alguien dice, vamos a sufrir juntamente con Cristo para la gloria de Dios, nadie se apunta. Hoy el apóstol Pedro llama a los cristianos a sufrir bien por hacer el bien, no por sus pecados, sino por su fe, por hacer lo correcto, siguiendo el ejemplo de Cristo, estando dispuestos hasta sufrir injusticias para la gloria de Dios. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo, antes de ver el versículo 11, hermanos, me gustaría ver algo muy interesante. En el pasaje de ayer, los versículos 1 al 3, acuérdense que en el pasaje de ayer, Pedro le dijo a los cristianos, ámense los unos a los otros con un amor profundo, un amor fraternal. Que el verdadero cristiano va a amar a su prójimo. Y hermanos, esa es una de las cosas más difíciles que Dios nos llama a hacer. Porque las personas que debemos de amar muchas veces son personas pecadoras. El pecado nuestro y el pecado de los demás complica las cosas. Y dice en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 1, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y aquí la lista de pecados o de maldades, hermanos, no son cosas externas que nosotros hacemos como la borrachera, como la lujuria, sino que cada uno de estos pecados que encontramos aquí tienen que ver con las relaciones que tenemos con otras personas, desechando pues toda malicia, deseándole mal a alguien, todo engaño, engañando a una persona para nuestra conveniencia, para nuestra ganancia. Hipocresía es fingir ser algo que no eres delante de otros. Envidias y todas las detracciones. Cuando pensamos en el pecado, yo creo que muchas veces pensamos en actos que nosotros cometemos, hermanos. Pero la verdad es que la gran mayoría de los pecados que cometemos nosotros son pecados que cometemos en el contexto de relaciones que tenemos con otras personas. Y Dios nos manda a llevarnos bien con la gente, a tener paz con las personas. Y en ese contexto que vimos en el pasaje de ayer, que debemos de amarnos los unos a los otros, aquí Pedro sigue hablando acerca de uno de los desafíos más grandes que tendremos, es sufrir no por nuestros pecados, por hacer el mal, sino sufrir por hacer el bien, sufrir el trato injusto de la gente mala en contra nuestra. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 11, dice la palabra de Dios así. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Y Pedro sigue con el tema de que somos extranjeros, expatriados, peregrinos. No somos ciudadanos de este mundo. Nuestra ciudadanía está en el cielo y esperamos una recompensa no terrenal sino celestial que Dios nos dará cuando perseveramos en fe. Y dice Pedro, como extranjeros y peregrinos, absténganse de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Cuáles son estos deseos carnales que batallan contra el alma? Como les dije aquí en 1 Pedro 2, versículo 1. La malicia, engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. Tenemos que luchar contra los pecados que nosotros cometemos
dentro de nuestras relaciones. Y dice en el versículo 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Y Pedro está diciendo, como cristianos vamos a sufrir injustamente. Haremos el bien y luego sufriremos el maltrato de las personas que nos acusan de ser malhechores. Hermanos, yo creo que cuando sufrimos por nuestra culpa, pues la verdad no nos podemos quejar, porque pues nosotros somos los responsables y estamos recibiendo el justo merecido. Pero, ¿qué pasa si hacemos el bien y aún nos tratan mal? En vez de recibir una recompensa, nos castigan, nos señalan, nos acusan de ser malhechores. Pero dice Pedro, no se alteren, no se enojen, no discutan con estas personas, no se peleen con ellos. Sigan haciendo el bien en fe. Y sigue, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. En todas nuestras relaciones, sea con amigos, sea con superiores, sea con patrones, sea con reyes y gobernadores y presidentes, en todas nuestras relaciones debemos de mantenernos rectos, justos. Tenemos que hacer el bien. Y es posible que hayan personas malas, especialmente en nuestros gobiernos, personas corruptas e injustas, pero dice la palabra de Dios que debemos de someternos a ellos, a los reyes, a los gobernadores. Tenemos que hacer el bien y así hacer callar a las personas que nos acusan de ser injustos, de ser malos. Lo dice en el versículo 18, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, por hacer el bien, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Hermanos, yo creo que en muchas ocasiones podemos clasificar nuestro sufrimiento en dos categorías. El sufrimiento que merecemos por nuestra necedad, por nuestro pecado, y el sufrimiento que no merecemos, que recibimos por el mal de los demás, porque nos tratan injustamente. O sufrimos por nuestro pecado o sufrimos por el pecado ajeno. Y aquí dice Pedro, tenemos que perseverar en fe y estar dispuestos aún hasta sufrir por hacer lo bueno. ¿De qué sirve sufrir por hacer lo malo? Simplemente estás recibiendo el castigo que te mereces. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo el ejemplo de Jesús. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, que llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Hermano, hermana, te quiero hacer una pregunta. ¿Estás sufriendo en este momento? Y sufriendo no por hacer el mal, no por tus pecados,
sino que estás sufriendo por hacer lo correcto, lo bueno. Eres víctima del pecado de los demás cuando estás haciendo las cosas bien ante Dios. Yo sé que es humanamente imposible pagar bien, pagar el mal de los otros con bien. Pero aquí Pedro dice, como cristianos debemos de sufrir el maltrato, la injusticia, las críticas, las acusaciones falsas de la gente en contra de nosotros, siguiendo el ejemplo de Cristo Jesús, que sufrió el castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Cristo sufrió injustamente en fe para la gloria de Dios, soportó la injusticia, soportó el dolor de la cruz. Hermanos, seamos honestos, vivimos en un mundo caído, corrompido, lleno de pecado y sufriremos mucho, mucho, aun cuando hacemos el bien. Más bien, cuando queremos agradarle a Dios es cuando más vamos a sufrir oposición. Pero ¿qué debemos de hacer? Debemos de pelear, debemos de luchar, debemos de justificarnos, debemos de tratar de vengarnos de las personas que nos tratan injustamente. No, debemos de hacer lo que hizo Cristo Jesús. Y dice aquí, ¿qué hizo Jesús? Él no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Y cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Cómo podemos sufrir injusticias, hermanos? No confiamos en Dios, que Dios nos restaurará, Él nos justificará, Él nos vindicará, Dios nos recompensará y hará que todo este sufrimiento valga la pena cuando nos da una recompensa infinitamente más grande que todas las injusticias que sufrimos aquí en esta vida. ¿Estás pasando por un tiempo difícil? ¿Te han tratado mal? Mira a Cristo Jesús. Encomienda tu vida al Dios que juzga justamente. Fija tus ojos en Cristo y resista en fe. Dios te levantará, Dios te fortalecerá, Dios te sustentará y Él te recompensará. Así que oremos, hermanos, para empezar el día de hoy. Dios, ayúdanos a sufrir bien por hacer lo bueno, lo correcto, en fe, perseverar en fe, como lo hizo Jesucristo, para que tu nombre sea glorificado sobre todas las cosas. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía, y espero verlos hoy en la noche para nuestro culto presencial a las 7:30 de la noche. Dios los bendiga.